exhorta sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor, el benigno Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Un saludo para todos nuestros queridos hermanos. Pueda bendecirlos a todos en esta mañana, es mi deseo, en el nombre de Jesús. Es interesante, queridos hermanos, poder estudiar pues en la palabra de Dios, como decía, ¿verdad? Este hermoso himno, que la Biblia, ¿verdad?, es santa, es un gran tesoro para cada uno de nosotros. En esta mañana tenemos una meditación de la palabra del Señor, que se titula así: el estudio de la Biblia fortalece el intelecto. Pero antes de estudiar, pues los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora de la mañana te damos las gracias por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu santa palabra. Ayúdanos a poder comprender, Señor. Ayúdanos a desarrollar nuestro intelecto para apreciar cada una de las verdades que nos revelas en cada estudio, Señor, en estas mañanas. Así también te pedimos por cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa, que les puedas ayudar, Señor, en sus necesidades. Así también pedimos el derramamiento de tu Espíritu Santo para poder seguir adelante y poder ser de los vencedores, Señor, que un día te vean para vida eterna. Perdona nuestras faltas y pecados, Señor. Sabemos que son muchos delante de ti, pero ayúdanos a seguir adelante. Así también bendice a todo tu pueblo, a los enfermos de COVID, Señor, a los que se están recuperando, como el hermano Timoteo Rivera de la iglesia de Intipucá, que siempre pide oraciones para su pronta recuperación. Haz una obra, Señor, en cada uno de tus hijos, para que ellos puedan contar el testimonio de las maravillas que tú puedes realizar. Lo dejamos, Señor, todo en tus manos, te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos hermanos, en esta hora de la mañana vamos a meditar en este tema: el estudio de la Biblia fortalece el intelecto. Tenemos una cita de Salmo 119, el versículo 40. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, el versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Queridos hermanos, el salmista David decía que él anhelaba, o sea, él deseaba. Hay versiones que dice que él codiciaba, y codiciar es desear. Él deseaba tus mandamientos y él pedía una renovación en su justicia. Que es interesante, hermanos, pensar que el salmista necesitaba un renovado poder para hacerle frente a las nuevas emergencias por las que pedía una fuerza vivificadora. En el deseo de toda la gente dice, la página 767, que los que están revestidos con la justicia de Cristo, dice, están aliados con el cielo. Constantemente se les conferirá poder físico y mental. Así que, queridos hermanos, por eso que el salmista pedía, él decía, yo he anhelado tus mandamientos y vivifícame en tu justicia. Queridos hermanos, él quería estar a cuentas con el Señor.
Por eso dice el deseo de toda la gente, que los que están revestidos de esa justicia de Cristo son, dice, aliados con el cielo. ¿Y qué mejor aliado podemos tener que el Padre Celestial, verdad? Con Jesús y todos los ángeles, para que nos cuiden y nos protejan de todos los ataques del enemigo. Y a esos que están aliados, dice, con el cielo, se les confiere poder físico y mental para poder discernir todas las trampas del enemigo. Y es interesante, queridos hermanos, pensar en el tema de esta mañana. El estudio de la Biblia fortalece el intelecto. ¿Por qué? Bueno, dice, vamos a leer otra cita más que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 15. Dice así la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3, 15 hasta el 17. Dice la palabra de Dios: y desde niño conoces que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Queridos hermanos, ya la palabra de Dios recalca. Pablo le decía pues a Timoteo: desde niño conoces que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, no para este mundo, bueno, que también ayuda al intelecto a poder apreciar más las cosas, pero dice, te pueden hacer sabio, lo más importante, dice, para salvación, mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo reconocía y le decía pues a Timoteo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que, claro, fueron hombres las que lo escribieron, pero estos hombres fueron usados por Dios a través de su Espíritu Santo para poder escribir el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Y es interesante cómo todos los escritores de la Biblia concordaban unos con otros, aunque no vivieron todos en el mismo tiempo, porque la Biblia se escribió aproximadamente en 1600 años, y los escritores eran de diferentes categorías sociales, ¿verdad? Había unos que fueron reyes, otros eran sacerdotes, otros fueron pescadores, pastores, ¿verdad? Hasta cobrador de impuestos como Mateo. Así que hubieron de diferentes clases sociales que escribieron, pero eran hombres fieles, hombres que Dios los utilizó para poder escribir. Por eso dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y nos sirve para qué? Para enseñar. Número 2, para reprender. Número 3, para enmendar. 4, e instruir, dice, en justicia. Queridos hermanos, es tan importante el estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que, el versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Y es interesante analizar cómo la Biblia prepara pues al ser humano para todos sus deberes. ¿Por qué? Tengo unos párrafos que quiero compartir con ustedes que se encuentran en un testimonio que se llama La educación cristiana. Es interesante ver cómo o comprender los mensajes que nos quiere dar. Dice así, La educación cristiana, la página 449. La Biblia, dice, está repleta de conocimientos y todos cuantos se ponen a estudiarla con el deseo de comprenderla, verificarán que la mente se expande y las facultades son fortalecidas para entender esas preciosas verdades de grande alcance. El Espíritu Santo las inculcará en la mente y en el alma. Queridos hermanos, es muy claro y se puede entender que la Biblia, dice, está repleta de conocimientos. En la Biblia encontramos todo. Y hay diferentes temas en los que nos podemos expandir en la palabra de Dios.
Hay diferentes consejos. Consejos pues para padres, consejos para los hijos, ¿verdad? Consejos para los jóvenes en su noviazgo, consejos para matrimonios, ¿verdad? Consejos para la educación de los niños. Así que la Biblia dice, está repleta de conocimientos y todo cuanto se ponen a estudiarla con el deseo de comprenderla, van a verificar, dice, que la mente se expande. De repente nosotros no comprendemos algo y cuando estudiamos la Biblia se nos da una capacidad intelectual mucho mayor que la que tiene una persona que no estudia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, dice la educación cristiana, ¿verdad? La Biblia es el único libro que nos dice también qué debemos hacer para ser salvos. La mente educada, si es alimentada con desperdicios, es incapaz de discernir en la palabra de Dios todas las bellezas que se encuentran ahí. Así que depende de nosotros. Nosotros podemos tener ya una mente que quizás nuestros padres nos inculcaron en estudiar, pero de repente llega el momento en que el joven o un adulto empieza a alimentar su mente con desperdicio, dice el testimonio. Y empieza a alimentar con desperdicio, con cuentos, ¿verdad? Con fábulas, con historias ficticias. Dice que la mente es incapaz de discernir después las bellezas que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Cuál debería ser la mejor forma de estudio? La mejor forma es versículo tras versículo, meditando en cada uno de ellos. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de esa cita bíblica? ¿Por qué? Dice en la matutina, se está estudiando la matutina desde el corazón. Para esta fecha toca este tema. El estudio de la Biblia fortalece el intelecto. ¿Qué dice la matutina, queridos hermanos? Dice que el libro de los libros tiene el máximo derecho a nuestra reverente atención. El estudio superficial de la palabra de Dios no puede satisfacer nuestra responsabilidad para con ella ni otorgarnos el beneficio prometido. Así que, queridos hermanos, el testimonio de verdad lo llama el libro de los libros. No hay mejor libro que este, que esté completo, que nos hable de consejos también de salud. Y lo más importante, decía el consejo de la educación cristiana, nos habla de cómo poder ser salvos. Dice también que un estudio superficial de la palabra de Dios no puede satisfacer nuestra responsabilidad. Un estudio así nada más por salir del compromiso o solamente una pequeña lectura. No, cuando habla de la Biblia, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, San Juan 5:39. No dijo solamente leer, dijo escudriñad. Escudriñad quiere decir meterse pues más a fondo, meditar, comprender el mensaje que Dios nos quiere dar. Porque de repente alguien estudia la Biblia y dice, no entendí nada de lo que estudié en esta mañana. Necesitamos comprender. Guillermo Miller, cuando empezó a predicar de la segunda venida de Jesús, él tenía un método y hay que copiar este método. Él decía que él no pasaba de un versículo a otro sin haber comprendido esa cita bíblica. Así debemos de ser cada uno de nosotros, estudiar con el deseo de aprender, de comprender y de obedecer la palabra de Dios. Dice la matutina, leer diariamente cierto número de capítulos o memorizar una cantidad estipulada de las Escrituras sin una meditación cuidadosa respecto al significado del texto traerá poca ganancia. Porque algunas veces decimos, voy a leer la Biblia en 6 meses. Y para leerla en 6 meses tienen que leer muchos capítulos diarios. Y sí, la puede leer en 6 meses, pero dice, eso trae solamente poca ganancia. O solo alguien que diga, voy a aprenderme tantos versículos de memoria. Solamente es para una poca ganancia espiritual. ¿Cuál debería ser el propósito? No solamente de leer, sino dice de meditar
cuidadosamente en el significado de ese versículo y cómo aplicarlo a mi vida. Ese es el deseo del Señor. Cuando Jesús dijo, escudriñad, hablaba de meditar y comprender las Escrituras, no solamente de leer, como podemos leer cualquier otra revista, que le damos una leidita, pues y ahí terminó todo. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Y si ya leímos una historia, cuando la volvemos a leer, aprendemos más, comprendemos otro mensaje. Y si ya leímos toda la Biblia y empezamos a leerla nuevamente, sentimos como que hallamos cosas nuevas, como que nunca la hemos leído, pero es la comprensión diferente que tenemos cuando estamos repasando el estudio de la palabra de Dios. Dice la lectura de la matutina: estudiar un pasaje hasta que su significado sea claro a la mente y a la relación con el plan de salvación sea evidente, es de mayor valor que hojear muchos capítulos sin un propósito definido. Queridos hermanos, es interesante analizar, ¿verdad? Cómo pues la lectura nos dice que hay que estudiar, ¿verdad?, un pasaje hasta que su significado, ¿verdad?, sea claro o podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere decir. No solamente es de hojear, dice, muchos capítulos sin ningún propósito definido, a la vista y sin la ostensión de instrucciones positivas. No podemos obtener sabiduría de la palabra de Dios sin dar atención ferviente y suplicante a su estudio. Hermanos, Dios, decía la cita del apóstol Pablo a Timoteo, le decía que te pueden hacer sabio para salvación, pero esa sabiduría que otorga la palabra de Dios no es para que aquel que estudia, dice, sin algo que sea ferviente. Tiene que estudiar de una manera completa, una manera entregada a la palabra de Dios, pidiéndole la sabiduría a Dios. Por eso que Santiago dice que si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Pero si la estudiamos sin un deseo ferviente y suplicante, no podemos obtener la mayor sabiduría que la Biblia ofrece al estudiarla. Es verdad que algunas porciones de las Escrituras son ciertamente demasiado sencillas para ser malentendidas, pero hay muchas porciones cuyo significado no puede verse a simple vista, porque la verdad no yace en la superficie. Queridos hermanos, pues la Biblia pues tiene temas sencillos, dice, es tan sencillo la enseñanza que no hay necesidad de malentenderlas, pero sí también tiene partes difíciles de comprender, como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Dijo que hay muchas cosas difíciles de entender que los indoctos tuercen para su perdición. Hermanos, esas cosas difíciles que son reveladas para el ser humano, hay que estudiarlas a profundidad, con la misma palabra de Dios y con la ayuda del Señor y su Espíritu Santo, sí se puede comprender, pero no está, dice, a simple vista. Hay que escudriñar, hay que meterse a fondo para poder sacar el mayor provecho del estudio de la Escritura. Ya en Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para los hombres y las secretas son para el Señor. Pero hay cosas que son para el hombre, aún dice esta lectura, difíciles de entender, pero para poderla entender hay que estudiar, escudriñar, ¿verdad? Meditar para poder comprenderla. Dice la otra parte de la lectura: ningún estudio es mejor para suplir energía a la mente, fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Ningún otro libro tiene tal potencia para elevar los pensamientos, vigorizar a las facultades como la Biblia, que contiene las verdades más ennoblecederas. Si se estudiara la palabra de Dios como debiera ser, veríamos una amplitud de mente, una estabilidad de propósito y una nobleza de carácter que rara vez se ve en estos tiempos. Queridos hermanos, esta lectura nos da a entender que muy poco estudiamos la palabra de Dios. Dice, si se estudiara como debería de hacerse, miráramos algo completamente diferente o distinto.
miráramos una estabilidad de propósito y una nobleza de carácter que hoy, dice, en día rara vez se mira. ¿Por qué? Porque no estudiamos cómo debería hacerse. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cuánto tiempo dedicamos al estudio? No a leer, a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar esa palabra. Y había una pregunta pues que algunas veces le he hecho a algunos jóvenes o a cualquier hermano, le digo, ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿A mirar redes sociales o al estudio de la Biblia? Y cualquiera me dice, no, pues quizás a las redes sociales. Y depende de quién alimentemos nuestra vida espiritual, así seremos. Así que, queridos hermanos, necesitamos poner en balanza qué es lo más importante para nuestra vida o qué es lo de debemos darle la mayor atención a nuestra salvación. Pero para eso hay que dedicar mucho tiempo a la palabra de Dios. Porque si le dedicamos más tiempo a las redes sociales, no aprendemos nada, sino que estamos alimentando la mente con desperdicio. De todos los libros que inundan el mundo, por valiosos que sean, la Biblia es el libro de los libros, el que más merece nuestro estudio y admiración. No solo habla de la historia de este mundo, sino que describe el mundo por venir. Contiene instrucciones acerca de las maravillas del universo, revela nuestra comprensión, el carácter del autor de los cielos y la tierra. Así que en el mundo dice que hay muchos libros, hay cantidades de libros, pero la Biblia es el libro de los libros. Es el que merece una mayor admiración y mayor atención a un estudio, porque no solamente habla de la historia de cómo fue creado este mundo, habla también acerca del universo y lo importante que habla todavía del mundo por venir. Para poder estar ahí, la Biblia es la que nos enseña cómo poder hacer. Contiene instrucciones, dice, acerca de las maravillas del universo. Qué interesante, queridos hermanos, que los hombres dicen estar descubriendo cosas cuando la Biblia ya decía todo esto. Aquel que estudia la Biblia conversa con los patriarcas y profetas. Se tiene contacto con la verdad revestida de un lenguaje elevado que ejerce un poder fascinante sobre la mente y eleva los pensamientos de las cosas de esta tierra a la gloria de la vida futura inmortal. La pregunta que hace es, ¿qué sabiduría humana puede compararse con la revelación de la grandeza de Dios? ¿Qué hombre más sabio de esta tierra puede compararse con todo lo que la Biblia nos revela a cada uno de nosotros? Queridos hermanos, la invitación que nos hace es a estudiar, a dedicar tiempo para que nuestro intelecto se pueda fortalecer y poder comprender cada una de las verdades de la palabra de Dios y poder andar en sus caminos para poder un día verlo para una vida eterna. Que el Señor pues pueda bendecir su palabra, pueda bendecir a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Que el Señor pues pueda bendecirlos a todos, es mi deseo en el nombre de Jesús. Vamos a finalizar con una oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta hora de la mañana te damos las gracias por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo a este estudio, a poder meditar, escudriñar, Señor, en la Escritura, para poder comprender cada mensaje que nos quieres dar y poder, Señor, fortalecer el intelecto para asimilar cada uno de tus consejos y con tu ayuda poder hacer frente a todos los ataques del enemigo. Así también te pedimos, Señor, bendiciones para cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Hay muchos que piden oraciones, Señor, pero tú conoces todas las cosas, conoces sus necesidades, lo dejamos en tus manos, ya que eres un Dios de amor y una misericordia. Bendice a los enfermos, bendice a los necesitados, a los desamparados como viudas y huérfanos. Y pedimos, Señor, el derramamiento de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, Señor, y estar preparados para cuando tú vengas a traer un pueblo y estar un día contigo en esas mansiones celestiales. Te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, pero confiando en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana. Los esperamos en un próximo programa.